De este modo, los Pandavas quedan libres y los Kauravas quedan, pues podemos decir, completamente furibundos. Los Pándavas, los hijos de la luz, solamente piden algo. Piden una cosa muy pequeña, 5 pueblos. Dadnos 5 pueblos y os dejaremos en paz. No queremos saber nada más de vosotros, no queremos ningún tipo de problema. Dadnos 5 pueblos, uno para cada hermano Pándava, y vosotros podréis seguir con vuestras vidas. Sin embargo, la respuesta de los Kauravas, de los hijos de las tinieblas, fue categórica e inmediata. Les respondieron que no recibirían 5 pueblos, y que no recibirían ni siquiera la tierra que cabe coger con la punta de una aguja clavada en el suelo. Efectivamente, en ese momento la tragedia y en ese momento la batalla final que veremos a continuación, pues era inevitable, se volvió inevitable. Porque en el momento en que cedieron los Pandavas, los hijos de la luz, pero los hijos de las tinieblas no querían ceder, el Dharma se estaba viendo amenazado, el Dharma se estaba quebrantando, se estaba resquebrajando. Alguien tenía que poner orden, alguien tenía que restablecer ese Dharma positivo, y desde luego la parte por lo menos afectada que lo decidió fueron los Pandavas. En todo este mare magnum surge un individuo, surge un dios, que es Krishna. Recordarán ustedes que era un avatar de Vishnu, lo vimos en otras conferencias, y surge como mediador. Intenta hablar con los Pándavas, intenta hablar con los Kauravas, intenta hablar con los dos bandos para poder llegar a un acuerdo común. Para, bueno, si no le queréis dar 5 pueblos, dadles la mitad. Bueno, no pidáis tanto, pedid algo menos. Bueno, ustedes por favor cedan un poco ahora. Sin embargo, como hemos visto, los Kauravas, hijos de las tinieblas, eran completamente inflexibles y, bueno, despacharon al pobre Krishna inmediatamente a la corte de los Pandavas y se tuvo que volver completamente derrotado en esa labor mediadora y se apuntó, podemos decir, se alistó claramente al bando de los Pándavas, al bando de los hijos de la luz, en tanto en cuanto a que era un hijo, entre comillas, o una encarnación, era un fruto del dios Vishnu, ¿no? Que hemos dicho que es el dios del equilibrio, el dios que mantiene el Dharma y el orden en el mundo y en el universo. La batalla en la que las fuerzas de los 100 Kauravas y las fuerzas de los 5 Pandavas se enfrentaron es la de Kurukshetra y es una de las batallas más importantes dentro de la mitología o de la literatura, tanto hindú como del mundo. Vemos un ejército inmenso montando elefantes, el ejército de los Kauravas, el ejército de los hijos de las tinieblas, mientras que en el otro ejército solamente estaban los 5 hermanos y sus leales. Krishna, como era un dios, aunque estuviera a favor de los Pandavas y los hijos de la luz, realmente tampoco podía tomar demasiado partido por una parte u otra porque los dos eran seres humanos y se escapaban de su realidad de Dios. De manera que decidió partir su entidad, podemos decir, ¿no? Partir su representación en los dos bandos. Y dijo lo siguiente: yo mismo, yo, Krishna, estaré en el bando de los Pandavas, pero todo mi ejército y todos mis hombres estarán en el bando de los Kauravas. De esa manera, no se puede decir que los dioses tuvieran favoritos o tuvieran preferidos entre unas filas u otras, aunque efectivamente pues los tenían. Pero esta fue la decisión, como vemos, de Krishna. Como hemos visto, los actores principales del bando Pándava, del bando bueno, podemos decir, son Arjuna, el arquero, son Krishna, este avatar del dios Vishnu que aparece de repente en medio de toda la trama, en medio de toda la tragedia, y Bhima, el hombre fuerte, podemos decir, ¿no? El Hércules casi indio, y como no, Yudhishthira, que es el cabecilla, es ante todo, en todo momento, pues el que lidera a este bando Pándava. En el bando de los Kauravas tenemos a 100 personas, como hemos dicho, más todas las huestes, pero sobre todo cabe remarcar las siguientes. Tenemos a Bhishma, el abuelo, que es ese hombre que hemos dicho anteriormente, al que le piden consejo, ¿no? Que une las dos dinastías, que une las dos ramas del conflicto, porque realmente es tío abuelo de unos, es abuelo de otros, pero los dos al fin y al cabo son frutos, son carne de su carne, los dos bandos que se están enfrentando. Es Drona también, el estratega, el maestro de armas, y que, bueno, podemos decir que la tragedia en su caso es aún mayor, en el caso de estas 3 personas, pero en el caso de Drona es aún mayor, porque Drona ha entrenado tanto a los Kauravas como a los Pándavas, es decir, han sido sus alumnos cuando eran niños, han aprendido de él el arte de la guerra, y ahora tiene que tomar una decisión que es apoyar a los Kauravas por una serie de juramentos antiguos que hizo, aunque en el fondo él apoya a los Pandavas. Vamos viendo que realmente la literatura del Mahabharata es profundamente redonda, es decir, las gentes que aparecen en ella tienen una profundidad difícil de comparar con las de otros textos, como decíamos, más antiguos. Y el tercero es Karna, es el guerrero amigo, es decir, es el guerrero que podría haber estado en cualquiera de los dos bandos, pero al mismo tiempo
por juramentos antiguos y por una adhesión personal de amistad a Duryodhana, al cabecilla del bando de los Kauravas, decide ser fiel, decide estar con sus amigos, decide no dejarlos tirados en el último momento y precisamente por eso tiene que combatir con aquellos que él también ama. Es una tragedia, como vemos esta batalla. Realmente el Mahabharata cuenta 18 días de esa guerra, ¿no? Los 18 días finales. En el día primero sucede un gran dilema, sucede el Bhagavad Gita, que ya hemos dicho, sucede ese discurso entre Arjuna y Krishna, y que dice lo siguiente. Si yo realmente soy un Pándava, dice Arjuna, ¿no? El arquero, si yo realmente soy un Pándava y tengo que luchar en contra de los enemigos del Dharma, en contra de los enemigos de la luz, lo haré sin ningún problema. La complicación viene cuando los enemigos de la luz son mis primos y son la gente con la que yo he crecido, con la que yo me he criado, son mis tíos. Está mi abuelo allí, está mi tío abuelo, voy a matarlos. Y en ese momento, cuando ve en las filas de enfrente a sus propios familiares, Arjuna, el mejor arquero del reino, decide no luchar. Deja el arco en tierra, se cruza de brazos, se sienta al lado del carro y se niega a combatir. Y no hay manera de hacer que Arjuna entre en batalla. Y sin Arjuna no pueden ganar la guerra. Sin Arjuna el Dharma está completamente destruido. Nos recuerda, ¿no? Nos recuerda a otras mitologías. Arqueros que se enfadan cuando va a empezar la batalla o cuando va a empezar la guerra y que se niegan a combatir y que tiene que venir un dios a convencerlos o a retenerlos para que no hagan una acción demasiado impulsiva. Bueno, pues efectivamente, todo esto está muy relacionado, como ya hemos dicho, con toda la mitología indo-irania, indoeuropea, y al fin y al cabo, pues tienen una raíz común. Efectivamente, se acerca Krishna y le recita una serie de conocimientos filosóficos que hasta ese momento le eran desconocidos a Arjuna. Esos conocimientos filosóficos en los que se habla sobre el Dharma, es decir, sobre el deber, esas enseñanzas en las que el propio Krishna le dice que aunque los que estén enfrente sean su familia, siguen siendo sus enemigos porque han roto el Dharma, porque han roto el orden del cosmos, y aunque sean sangre de su sangre, tiene que combatirlos. La reflexión que hace sobre la reencarnación, ¿no? La reflexión que hace sobre ese Atman que todos llevamos dentro, ese alma, que al final se funde con el Brahman absoluto, todas esas reflexiones se recogen en esos 700 shlokas, 700 versos, que son realmente unos poquitos capítulos del Mahabharata, son los capítulos de 23 al 40, pero que se separan y forman el Bhagavad Gita. Es decir, el discurso de Krishna a Arjuna intentando convencerlo de que luche en contra de sus propios familiares. Esta es una de las imágenes más conocidas. Arjuna disparando su arco con Krishna como auriga, porque Krishna tampoco quiso entrar directamente en batalla. Él apoyaba a los dos bandos, pero no quiso mancharse las manos de sangre. Por eso no empuñó ningún arma. Lo único que hizo fue realmente ser el auriga, ser el conductor del carro de uno de los mejores hombres del bando Pandava, de ser el auriga de Arjuna. Como decíamos, pues todas las enseñanzas que se imparten en el Bhagavad Gita realmente se enmarcan mucho más dentro del periodo upanishádico, ¿no? En el que el hombre o el alma de los hombres es el centro de la reflexión. Se habla, como decíamos, de ese Atman, se habla del karma yoga, es decir, de esa mochila que vamos acumulando durante toda nuestra vida, sobre ese dharma, ese orden que no se puede romper y que los Kauravas están intentando quebrantar. Las reflexiones son profundas, son hermosas, pero tampoco nos vamos a detener demasiado porque realmente forma parte, como decimos, del Mahabharata. Después de este periodo en el que se toma el liderazgo por parte de los Pandavas y de los Kauravas, en el que, como decíamos, Krishna tiene que convencer a Arjuna de que luche, las sucesiones de caudillos, tanto en un bando como en otro, van cambiando, sobre todo en el bando Kaurava. Primero empieza siendo Bhishma, podemos decir, el general de generales. Sin embargo, Bhishma muere, no vamos a entrar en más detalles, pero es atravesado por las flechas de sus propios familiares. Es decir, el abuelo, el tío abuelo que estaba en las otras filas, es atravesado por las flechas de sus propios sobrinonietos, que aunque son hijos de la luz, están matándolo a su abuelo, que realmente no había hecho nada malo. Él no había roto el Dharma, solamente se había apoyado en sus propios familiares. Y se dice que el propio Bhishma no podía morir si él no lo deseaba, es decir, moría cuando a él le venía en gana. De manera que cuando estaba completamente atravesado de flechas, él decidió no morir y decidió sufrir profundamente como si fuera aquello una especie de penitencia, ¿no? Como si fuera una especie de purificación del alma hasta que al fin aquella batalla finalizara. Entre los días 11 y 15 de la batalla de Kurukshetra, es Drona, es el maestro de armas, es el instructor militar el que decide tomar el mando. Sin embargo, lo acaban engañando y le acaban diciendo que su hijo, su propio hijo, acaba de morir en batalla. Drona enloquece, entra en una meditación
podemos decir, profundísima, completamente alejado del mundo, completamente alejado de la realidad, momento que aprovechan los Pándavas, ya vemos, de una manera bastante poco honorable, para matarlo mientras estaba meditando. Entre los días 16 y 17, el liderazgo de la batalla recae sobre Karna, en el bando de los Pándavas sobre Arjuna, el arquero. En estos momentos, realmente el 17 es el día cumbre más que el 16, pero bueno, en estos 2 días, sucede el único momento, perdón, en el que Krishna, el dios Krishna, empuña un arma, empuña la rueda de su propio carro para golpear al enemigo. Porque el carro de este hijo de las tinieblas, como hemos visto, de Karna, que al fin y al cabo tampoco había hecho nada malo, ¿no? Solamente tomaba partido por sus amigos y por sus aliados, se quedó embarrancado en el barro, en ese barro causado por las lluvias y por la propia sangre de los caídos. Se quedó pinchado, como decimos, se quedó pinchada la rueda de este carro en el barro, y en ese momento los propios Pándavas, como vemos también de una manera poco honorable, aprovecharon para matarlo. En el día 18, que es el último día de la batalla, en el día en que todo se soluciona, Duryodhana y Bhisma, es decir, el hombre fuerza, el hombre que representa la fuerza por excelencia, y el caudillo de los hijos de las tinieblas, tienen un duelo singular. Realmente resulta en una victoria dudosa de los hijos de la luz, de los Pándavas. ¿Qué sucede después? Lo que sucede es que realmente Duryodhana no muere, se queda maltrecho y malherido en el campo de batalla. Se queda sufriendo, por tanto. Sus propios hijos, los representantes dentro del bando de los Kauravas, deciden, por tanto, colarse, podríamos decir, ¿no? Deciden inmiscuirse dentro del campamento de los hijos de la luz, de los hijos de Pandu, de los Pándavas, y a su vez matar a todos los hijos de los Pándavas. Por lo tanto, la sangría en ese momento es absoluta. La venganza, en ese momento, es que el propio Duryodhana muere. Cuando Duryodhana sabe que ha sido vengado y que los hijos de los Pandavas van a morir igual que él va a morir, decide descansar en paz y ese alma se escapa de su cuerpo para volver a ese ciclo de reencarnaciones. El final del Mahabharata es una tragedia absoluta, como hemos visto, no solamente por ese enfrentamiento de familiares con familiares, sino porque al final solamente sobreviven 10 personas. De aquellos 100 Kauravas, de todas las huestes de Krishna, de los 5 Pándavas, de todos los hombres que se pusieron a su servicio, solamente 10 personas consiguen sobrevivir. Por lo tanto, han ganado los Pándavas, pero es una victoria pírrica. Han sido completamente derrotados en número. Y los Pándavas, al final del Mahabharata, se puede decir que son los victoriosos, pero moralmente el Mahabharata acaba con los hijos de la luz absolutamente destrozados, cubiertos de sangre y sin poder explicar la carnicería que ha tenido lugar en los campos de Kurukshetra. En este momento, son posteriores momentos en el que Krishna ya envejece y muere por una serie de cosas que no vienen al caso, acaba la era de los dioses, es decir, entramos en el Kali Yuga. Con la muerte de Krishna entramos en el Kali Yuga que actualmente estamos viviendo. Y por lo tanto, la etapa dorada o la etapa interesante de la humanidad, la etapa en la que los hombres eran libres y honorables, se acaba. El segundo libro, o el tercer libro, porque ya hemos visto realmente el Bhagavad Gita también y el Mahabharata, es la última parte que nos queda de la conferencia, es el Ramayana. Podríamos comparar, si nos gusta comparar, ¿no? Como a mí, podríamos comparar el Mahabharata quizá más con la Ilíada, porque nos está hablando de guerras, nos está hablando de un enfrentamiento entre dos bandos, nos está hablando de, bueno, pues de algo muy similar a lo que sucede realmente en esa cólera de Aquiles que se relata en la Ilíada, y sin embargo el Ramayana se podría considerar algo más parecido remotamente a la Odisea, porque cuenta un viaje con un propósito, y además en este momento en el Ramayana aparecen personajes que ya aparecieron en el Mahabharata y viceversa. Por eso me gusta mucho compararlos, porque realmente en forma y en contenido, no en lo que se cuenta, pero en el contenido formal podemos decir, son bastante similares. Está compuesto por 24.000 versos, como hemos visto es mucho menor que los 100.000 versos o los 400.000 versos de los Puranas, y se atribuye tradicionalmente a Valmiki. Y se dice, bueno, porque fue compuesto, era una tradición oral, obviamente muy antigua, pero fue compuesto, o fue puesto por escrito, mejor dicho, entre los siglos V a.C. y el segundo a.C. Es decir, es un libro muy antiguo. Se acabó de poner por escrito antes que el Mahabharata. Sin embargo, por aquello que les he dicho, he decidido yo personalmente poner el Mahabharata al principio de la conferencia. Porque tarda más en ponerse por escrito, porque comienza a escribirse en un periodo mucho más antiguo y porque realmente hay episodios que no se podrían entender si no empezamos hablando por el Mahabharata. Bueno, es una historia realmente conmovedora, es la historia sobre todo de Rama y Sita, los protagonistas de esta epopeya.
Rama era el príncipe de Ayodhya, era el que iba, o se suponía que iba a ser rey de Ayodhya, era hijo, perdón, del propio rey, por lo tanto era príncipe, no llegó a gobernar, por lo menos no estaba gobernando en este momento, ¿no? Esa ciudad de la India, y estaba casado con Sita. Su hermano era Lakshmana, ya veremos que todos estos son personajes que irán saliendo poco a poco. Su hermano, fiel en todo momento a Rama, era Lakshmana, como decimos, y su esposa era Sita, que tendrá también un final tremendamente trágico. Bueno, en un determinado momento tiene que afrontar Rama y Sita y Lakshmana, como hemos dicho, al igual que los Pándavas, al igual que los Kauravas, las historias están un poco interrelacionadas. Tiene que enfrentarse a un exilio incluso mayor que el de los Pándavas, un exilio de 14 años. Se retiran también a un bosque. Cuando hablamos de bosques en el hinduismo y en la literatura hindú, estamos hablando de selvas lluviosas impenetrables como las que tenemos en pantalla. Realmente el exilio era para el príncipe solamente, era para Rama, ¿no? Por una polémica también, por una trifulca sucesoria, en la que, bueno, pues el padre quería realmente que fuera Rama el sucesor, pero una de las esposas del rey, de las múltiples esposas que tenía, aludiendo a una antigua promesa que le había hecho el propio rey, bueno, pues decidió o le recordó más bien que era su hijo el que tenía que ser el sucesor, su hijo que se llamaba Bharata y no el propio Rama. Y bueno, pues atendiendo y teniendo que cumplir esa promesa que le había hecho el propio rey a su esposa, el propio Rama, que era el sucesor legítimo, tuvo que abandonar, tuvo que autoexiliarse a las profundidades de la selva, mientras su hermano Bharata ocupaba el trono. Su hermano Lakshmana, como hemos dicho, Lakshmana, el hermano de Rama, pues lo acompaña en todo momento, ¿no? No lo abandona un solo instante, su esposa tampoco, va con él. Y como hemos dicho, Bharata, que es este hermanastro, podemos decir, ¿no? Hermano de padre, pero no de madre, de Rama, realmente no era consciente de nada de lo que estaba pasando, porque no estaba en ese momento en la corte, sino que estaba fuera. Cuando llegó y se dio cuenta de la jugada que había hecho su madre y de la jugada para que su hermano realmente, para que Rama no pudiera gobernar, bueno, entró en cólera, se lo recriminó a su propia madre y dijo que cómo había osado hacer eso cuando Rama realmente era el sucesor legítimo, era la persona que tenía que gobernar a Ayodhya. Lo que hizo realmente habla muy a favor de Bharata, y es que se alejó a la selva, se alejó a ese bosque en el que estaban exiliados la pareja, ¿no? con el hermano del príncipe, y pidió las sandalias del rey. Regresó a Ayodhya, bueno, le pidió perdón, ¿no? Por lo que había pasado, que él no tenía nada que ver, regresó con esas sandalias de Rama a Ayodhya, a la ciudad de ambos, y las puso sobre el trono. Y dijo Bharata: a partir de este momento esperaré 14 años. Cuando estos 14 años de exilio pasen, si mi hermano no regresa, que es el rey legítimo, yo me quitaré la vida. Si mi hermano regresa, no tendrá nada más que hacer que retirar sus propias sandalias de su trono. Mientras tanto, yo solamente seré un regente. Y fue como actuó durante esos 14 años de exilio. Bueno, vemos que es un periodo muy largo, ¿no? Pero tiene también hitos, como hemos visto en el exilio de los Pándavas. Uno de los grandes hitos es que en un momento, cuando estaban viviendo en el medio de las profundidades del bosque, Sita, Rama y Lakshmana se encontraron con un ciervo dorado, con manchas de plata, se dice, un animal completamente sobrenatural. Bueno, decidieron darle caza, decidieron atraparlo, y lo que no sabían es que realmente era una trampa de los demonios del sur. Lo que no sabían realmente es que este ciervo no era un animal normal y corriente, sino que era Sharpanaka, es decir, era un demonio femenino, que estaba intentando tentar a Rama para que fuera infiel a su esposa con ella, y al mismo tiempo estaba intentando crear una especie de conspiración dentro de la propia corte para perjudicar en todo momento al sucesor legítimo. Bueno, pues estos dos protagonistas masculinos, ¿no? de esta parte de la conferencia, Lakshmana y su hermano Rama, deciden emprender la persecución del ciervo para cazarlo, y Sita se queda en el campamento esperándolos. Lo que no se esperaban tampoco es que todo era una argucia, como estamos viendo, y que Ravana, un demonio que vivía en la isla de Lanka, que vivía en una isla lejana al sur, la actual Sri Lanka, había decidido secuestrar a la propia Sita. Que todo era una argucia, como decíamos, que todo era una especie de trampa para que al perseguir Lakshmana y al perseguir Rama a ese ciervo dorado, Sita se quedara sola, se quedara indefensa y él pudiera secuestrarla. Efectivamente, Ravana, un nombre que irá sonando a continuación, llegó al campamento de los hermanos y de la pareja y secuestró en ese momento a Sita. Bueno, era un demonio con
con características, ¿no? Con capacidades sobrenaturales, como muchos de los de su calaña, y en el momento en que la tomó del campamento, salió volando, montó en su carro e intentó emprender la huida hacia Lanka, hacia el sur. En ese momento apareció Jatayu, es decir, una criatura que hasta este momento no sabemos quién es, pero aclaramos que era uno de los grandes y fieles amigos del rey de Ayodhya, es decir, del padre de Rama, y era un buitre. Era un buitre, ¿no? Hemos visto también antes que Hanuman, el dios mono, habla y es un mono. Bueno, pues este es un buitre y efectivamente también tiene características humanas. E intenta defender a Sita, pero en el momento en que se acerca a Ravana, Ravana pues saca su sable y le corta las alas en ese momento y el animal cae a tierra. Y cuando llegan, sin haber podido capturar al ciervo, Rama y su hermano Lakshmana se encuentran al buitre amigo de la familia caído en el suelo, prácticamente desangrado, muriendo, y es precisamente él el que delata quién ha secuestrado a Sita, hacia dónde han ido y que han llevado rumbo al sur. En ese momento comienza la odisea, podríamos decir, propia de los dos viajeros indios, de los dos hermanos infatigables, de Lakshmana y de Rama, siempre hacia el sur, ya que ese Jatayu, ya que ese buitre amigo les había dicho que Ravana la había secuestrado y había volado hasta la isla de Lanka. La historia de ese periplo, es francamente interesante, es pues propia de estos viajes heroicos, ¿no? También comparable con el de Gilgamesh en algunos aspectos, pero me gustaría sobre todo reseñar el momento en el que, bajando por esa geografía triangular de la India, ¿no? Ya cruzando esas selvas tropicales, se encuentran con unas criaturas sorprendentes. Se encuentran Rama y su hermano Lakshmana con los Vánaras. Se dice que los Vánaras eran unas criaturas con apariencia humana, pero rasgos simiescos, es decir, eran una cosa parecida a una mezcla entre un ser humano y un mono. Se dice también que tenían la capacidad de volar, se dice también que tenían capacidades sobrehumanas, y en los cuales vivía un general. El general de los Vánaras, el general de los hombres mono, entre comillas, era alguien que ya conocemos, pero que ellos, Rama y Lakshmana, no, porque realmente, como hemos dicho, el Ramayana cuenta hechos que en el Mahabharata ya se conocen, pero no y viceversa. Es decir, esto tiene un momento anterior, ¿no? Encuentran en medio de los Vánaras, como decíamos, a un general que los comanda, y ese general no es, es nada más y nada menos que Hanuman, es precisamente el dios mono. Y por eso precisamente quería decir que lo de Dios va siempre entre comillas, porque no es un dios, ni tampoco es ni siquiera el rey de los Vánaras, es simplemente el lugarteniente, es el general. El rey de los Vánaras, de los hombres mono, es otro. Tenemos aquí a otro personaje, que es Sugriva. Además, un rey que en ese momento había sido destronado por su hermano. Su propio hermano, que también era un Vánara, obviamente, ¿no? Era uno de estos hombres mono, pero que en ese momento había perdido el trono. Cuando se encontraron con ellos y vieron esta problemática, Rama y Lakshmana se ofrecieron a ayudarles. Les dijeron: nosotros os ayudaremos a recuperar el trono, a que Sugriva vuelva a ascender al trono de los Vánaras, pero vosotros tenéis que ayudarnos a nosotros a encontrar a Sita. Se han llevado a mi esposa, se han llevado a la consorte real. Tenemos que encontrarla sea como sea, y lo único que sabemos es que está siempre yendo hacia el sur y que probablemente se la ha llevado Ravana, el demonio rey de Lanka. Bueno, hicieron un pacto, podemos decir, ¿no? Y realmente fue fructífero, porque a partir de ese momento Hanuman fue, después de Lakshmana, después de ese hermano fidelísimo, el ser, podemos decir, que más acompañó a Rama y que más fiel resultó a Rama en lo que queda de conferencia y de epopeya. Ese usurpador, simplemente como dato anecdótico, ese usurpador que le había quitado el trono a Sugriva, al hermano, al consorte, al hermano del rey, perdón, era Vali, se llamaba Vali, y pues había puesto en el trono por una serie de problemas que habían tenido los dos hermanos, que además eran fruto de un malentendido, fruto de una confusión, ¿no? En el que los dos hermanos fueron a matar a un demonio que se ocultaba en una cueva. Uno de los dos hermanos decidió quedarse fuera custodiando la entrada y otro entró a acabar con el demonio. Y en un momento dado, uno de los dos hermanos vio que de la cueva salía sangre y que solamente se escuchaban los gruñidos del demonio. Pensando que su hermano había muerto, taponó la entrada de la cueva. Lo que no sabía es que esa sangre era del demonio y que los gruñidos eran los de los últimos estertores del demonio. Cuando su hermano, el Vánara, también podemos decir aspirante al trono, acabó con el demonio y vio que la puerta estaba tapiada de la cueva, interpretó aquello como una conspiración de su propio hermano para acabar con su vida.
En ese momento salió de la cueva y tomó por la fuerza el trono. Y dijo, bueno, pues a partir de ahora el trono no va a ser tuyo, que es lo que correspondía, sino que va a ser mío porque me has traicionado en el momento de mayor debilidad. Es decir, es un malentendido absoluto, ¿no? Fruto de ese malentendido sucede pues, que un hermano usurpe el trono de otro. Y esta historia en la que se marca la acción de Rama